Miro hacia atrás y han pasado los años. Se me ha pasado la vida y han pasado mis sueños de largo. Y miro, busco vuelo tras las esquinas. Momentos que nunca existieron, historias de esas que nunca se olvidan. Buenas tardes, ¿cómo les va? Le doy la bienvenida a otro programa más de El Puente. Este puente imaginario que cruzamos todas las semanas tratando de unir diferentes temas, del cielo y la tierra, del alma y el corazón, de la mente y el espíritu, del cuerpo y las emociones, dependiendo de lo que nos toque hablar. Soy Gustavo Torres, comunicador, psicólogo, y estoy aquí para la Agencia Fronteriza de Noticias en lo que es la región San Diego-Tijuana y para mi página de Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, Gustavo Torres Podcast, en donde podrás ver esta entrevista, estos programas y otros más. Hoy traemos un tema más que interesante. Sabía que iba a estar fuera de la ciudad, quería grabar esta introducción y presentar a algún invitado con algún tema de sumo interés, como lo son todos. Sin embargo, hace poco hablaba con una amiga mía, en España, que va a realizar un evento el 18 de junio en Madrid. Ella es Natalia Rielov. Ella es medium, también es ingeniera, coach editorial. Sin embargo, lo que en los últimos años, 3 años, ha desarrollado y se ha posicionado en las redes sociales es con el tema de la mediumnidad. Una mediumnidad que llegó en el desarrollo del descubrimiento, del aprendizaje, vamos a decir, ¿por qué digo aprendizaje? A raíz de un duelo muy profundo que están viviendo en familia todavía y esa necesidad de conectar, de saber qué hay más allá. Y es la misma pregunta que me he hecho yo, que te has hecho vos, muchas personas que estamos en duelo. ¿Qué hay más allá? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa cuando me parece que soñé con mi ser querido fallecido? ¿Qué pasa? Porque justo estaba pensando en una mariposa y apareció una mariposa, o una libélula, o lo que a cada uno, y se identifique con ese ser querido. Le invité a Natalia a raíz de su evento que tiene en Madrid. Sin embargo, ya hemos hecho varias entrevistas. Y hoy sí las quiero presentar a ustedes, donde vamos a estar hablando de esto, de la mediumnidad, de la psicología del duelo, de cómo escucha la gente, cómo percibe la gente, de lo que va a haber en su evento. Y los invito a que acompañen, porque es algo que siempre nos interesa saber. Quiero dar las gracias a Natalia por su tiempo, por haberse conectado conmigo. Y después de nuestros acompañantes, anunciantes de todos los viernes, le doy la bienvenida a Natalia Rilov desde España. Por supuesto que todo comienza con un sueño, con la confianza como único combustible, sin caminos marcados, diseñando el futuro, ese que se convierte en realidad y prepara el envión para su próximo vuelo. Grupo Betania, la confianza construye. Some things are just naturally beautiful, and there are others that through knowledge, the human being can create just as beautifully, with love, dedication, and passion. They say that knowledge gives you power, but the most beautiful thing is the freedom it gives you with people. This week, I was in Tijuana. Today, I'll visit Ensenada. And then I'll be in Los Angeles. I am privileged to be around these places. I taste their food, meet their people, and enjoy their art. But the greatest privilege is to be sure of what I want, what I'm passionate about, and my dreams. And in the middle of these cities, I found a place with passionate people like me. All these places have a lot to teach me. Its people,
tradition and culture. Because education is the path to knowledge. And knowledge is anything that Culinary Art School can teach me. Hola Gustavo, muchas gracias por invitarme. Feliz como siempre de estar aquí en el puente contigo, que somos mi amigo personal también. El gran descubrimiento, no sé, la relación del año pasado. Siempre tengo Mm, como esas cositas que uno va, que va logrando en el año, y el año pasado pues ha sido una bonita amistad que hemos forjado tú y yo. Así así que es. Igualmente, gracias, Nati. Yo les cuento, como psicólogo muchas veces me cuestiono mucho las preguntas, las cosas, si existe o no existe y cómo es, pero estamos en un programa que es para preguntar cosas de todo lo que haya y empezar a tener respuestas. Y después de las entrevistas que hicimos con Nati, que hicimos una presentación para FM Signos en Buenos Aires, para RCN 1470 aquí en la región de San Diego, Tijuana. Yo no había hecho una sesión de mediumnidad, sinceramente. Entonces hicimos una sesión privada y siempre cuento que más allá de que existe un mundo espiritual y nos cuestionemos si existe o no, porque creo que hay una parte nuestra que por ahí nos negamos, eh, solamente cuento esto. Cerró y yo entre la pregunta que todavía estaba en mi duda inconsciente, vas a saber, a lo mejor es casualidad lo que me dijo, ¿no? Cerraste la conversación, Nati, y me acuerdo que me dijiste, bueno. Antes de cerrar, dice que estás teniendo problemas con tu computadora. Y yo me reí y dije, no me puede estar diciendo esto. Y dice, es para que veas que siempre está cerca tu ser querido y cuando la necesites, solamente pensar y va a estar. Y mi computadora se me acaba de romper la batería de la laptop que tenía y no la estaba pudiendo conseguir. Entonces, bueno, a raíz de ahí y otras charlas que hemos tenido y todo, hicimos esta amistad. Así que Nati, te quiero preguntar, tenés un evento en Madrid próximamente, un evento personal donde la gente va a poder interactuar, saber de esto de mediumnidad. No sé si va a ser un taller donde se va a hacer aprendizaje o únicamente se van a compartir experiencias. Si nos podés contar qué es lo esto que se viene en Madrid y cuándo es. bueno, el evento es el 18 de junio a las 7:30 de la tarde en Cinesa Príncipe Pío, y va a ser una Ujú, experiencia, Gustavo, porque mi hermana y yo, bueno, para que la audiencia lo sepa, yo empecé en esto porque mi hermana es mamá en duelo. Hace ujú, unos años murió mi sobrina que tenía 3 añitos y mi hermana empezó este camino. Dijo, mi hija, yo la tengo que encontrar. Mi hija tiene que estar en algún sitio y yo la voy a encontrar, me dijo. Y yo le dije, donde tú vayas, yo voy. Y así nació esto y hemos llegado a ser mediums. Las dos somos medium profesionales y bueno, tú lo has podido evidenciar con lo que acabas de comentar, ¿no? ujú. Y mi mensaje es claro. Todos podemos conectar con nuestros seres queridos. No es un don que se le da a 4 personas en el mundo. Esto no es para unos elegidos. Esto es un lenguaje que se aprende. Punto. Entonces, el día 18 de junio en Madrid, lo que queremos hacer es justamente enseñarle a todas las personas que desde el amor, desde el soltar la negatividad y todas estas creencias antiguas que tenemos, podemos conectar con ellos y que ellos nos dejen caer ese manto de amor, que eso es lo que ellos realmente quieren. Así es que va a Ujú. ser un evento experiencial, hermoso para todas estas personas, y las personas que no quieran conectar con sus seres queridos podrán conectar también con lo divino, guías espirituales, ángeles, maestros ascendidos. La idea es que nos acerquemos a ese mundo, a lo divino, a lo invisible.
¿no? Y que seamos Ujú. conscientes de que podemos. Eso es lo que vamos a Eh, vivir. Ujú. Se me viene a la mente la palabra responsabilidad porque lo relaciono que es hablar de mediumnidad con responsabilidad. ¿Por qué te menciono esto? Porque muchas veces creo que buscamos la parte cinematográfica tipo Hollywood cuando alguien habla de mediumnidad. Por un lado, como la parte de películas de terror, Mm, del miedo, y por otro lado, suena feo, pero por ahí que lo voy a pensarlo bien como la charlatanería. Dije, Vas a saber si me está diciendo o no. Yo cuento mi experiencia, no para que me crean, ¿no? Ni estamos vendiendo un evento, sinceramente. Pero creo que todos por ahí merecemos animarnos a seguir esto que llamamos intuición, que muchas veces la intuición tiene que ver con un contacto que estamos teniendo, ¿verdad? mm. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que la charlatanería se Mm, acaba cuando tú lo experimentas. ujú, Todo esto que cuando nosotros pensamos, bueno, ¿y será real o no será real? Yo en mi escuela siempre digo, a todas las personas que piensan que esto no es real, se les quita la tontería cuando aprenden. Porque ujú, cuando tú aprendes, cuando eres una persona igual que yo soy ingeniera de profesión, antes de esto yo era directora comercial en una cadena de hoteles aquí en Gran Canaria, he trabajado en multinacionales grandes, trabajé en una aerolínea, o sea que yo tengo una pequeña editorial también. Y cuando yo empecé en esto y lo evidencié yo por mí misma, dije, ostras, o sea, esto es real, perdona la ujú, expresión, ¿no? Esto es real, puedo conectar, lo siento, los percibo, mi hermana también. Y cuando entran a mi escuela, siempre les digo, cuando alguien dice, no sé si esto es real, digo, aprende. Cuando tú aprendas y cuando tú te sientes con un compañero y le des un mensaje a un compañero de cero, sin conocerlo, sin saber quién es, ahí vas a decir, esto es real. Esto no me lo puedo estar inventando, o sea, esto no, es imposible que yo sepa detalles. Me acaben de llegar 4 detalles increíbles de un compañero que no he visto nunca en la vida, ¿entiendes? ujú, Entonces, la responsabilidad viene por la forma en la que nosotros compartimos esto. Si ujú, vamos desde el miedo, si vamos desde las creencias antiguas, si vamos desde la espectacularidad de Hollywood, claro que ahí da miedo, ¿no? Pero cuando tú conectas desde tu parte más pura, desde la parte esta en la que nosotros somos capaces de conectar con Dios, con la conciencia, la supraconciencia, esa responsabilidad pasa a ser la unión, ¿no? La unión entre lo divino y nosotros. Entonces, Gustavo, yo estoy de acuerdo contigo en que hay que tener responsabilidad. Yo vivo con una familia en duelo. Mi familia es ujú, una familia que tiene un duelo y tú sabes que el duelo que vive mi familia es un duelo duro porque mi sobrina no tenía nada. O sea, era una niña de 3 años que no tenía nada, de pronto se enfermó de un virus y en cuestión de 10 días ella trascendió, era la más pequeña de la familia, ¿no? ujú, Entonces yo entiendo perfectamente bien cuando una persona está en duelo, cuando lo está pasando mal, cuando quiere esperanza. Yo no le daría nunca esperanza a alguien sabiendo que no es real. No podría. O sea, tengo un sentido de ujú, la responsabilidad muy grande. De hecho, fíjate que en estos eventos se graba mucho a la gente llorando y luego se hace publicidad y yo me niego rotundamente a hacer eso. O sea, he tenido gente que me dice, tienes que hacer tal cosa. No puedo. Digo, yo creo que es un momento íntimo y fíjate que en mis eventos lo que coincide casi en las veces que lo hemos hecho es un sentimiento de amor y de paz, de tranquilidad, porque sabemos cómo hacerlo, ¿entiendes? Porque entendemos a la persona que está en duelo, entendemos lo que le está ocurriendo, lo que está viviendo y por lo tanto lo sabemos sostener. ujú, Entonces, no me atrevería nunca a hacer algo como esto sabiendo que a alguien esto la pueda dañar o le pueda dar una falsa esperanza. Si fuese así, no lo haría porque yo he estado en el otro lado. Antes de ser medium, mi hermana estuvo en el otro lado buscando mediums, ¿entiendes? ujú. Sí, te escucho y me voy a volver al centro porque me empiezo yo como Ujú. sabemos que siempre ponemos preguntas y nos vamos de un lado al otro, cuando quienes entrevistamos gente, personas, y pareciera, o sea, si hablamos del tema responsabilidad,
percibo la intención, que con eso hice la pregunta, de responsabilidad de querer como explicar y casi no lo tomes a esto personal. Estoy pensando yo como si estuviera ahí en el sentado con vos, ¿no? Como justificar lo que estamos haciendo. Y me acordé que acabo de ver una serie en el streaming de aquí de Netflix, no recuerdo, es un muchacho que tiene veintitantos de años, que él hace mediumnidad. Y llega con artistas de Hollywood y llegan en ciertos lugares y la gente se sorprende. Y creo que lo pongo a él de ejemplo porque creo que es algo muy parecido a esto que vos estás hablando, porque se hace con responsabilidad y desde el amor, ¿no? Mm, No con un mensaje puntual que alguien esté esperando, no sé. mm. Aunque creo que también se puede dar, cuando decir, ¿dónde habrá quedado el teléfono que se olvidó o tal cual cosa? A lo mejor puede haber una pista, pero no te va a decir la clave y ese tipo de cosas, digo yo, ¿no? Eh, mencionaste algo muy importante, Nati, y creo que surgió esto desde tu experiencia de vivir el duelo con Pauli, tu hermana, de tu sobrina, y me desconcentré un poquito, discúlpame un poquito. No pasa Eh, nada. Me desconcentré un poquito, pero hablamos de la responsabilidad en el duelo y en este punto de encuentro entre la palabra duelo desde el punto de vista de la psicología y la mediumnidad, que Mm, tenés en cuenta los dos puntos a la hora de hablar de mediumnidad, ¿verdad? sí. Bueno, yo no soy psicóloga, tú lo sabes, Gustavo, yo estudié ingeniería Ujú, y pero llevo muchos años estudiando la psicología. De hecho, muchas veces lo hemos conversado de que igual entra a ujú, la universidad otra vez a estudiar. Y llevo mucho tiempo con la psicoterapia, sobre todo del curso de milagros, que es la conciencia unidad. Entonces, la mediumnidad, yo siempre digo lo mismo a la gente que se forma como medium, siempre les digo, no es solamente formarte en tus capacidades psíquicas. Tienes ujú, que saber del mundo espiritual y tienes que entender la mente humana. Da igual si es a través de la psicología, de la psicoterapia del curso de milagros, no sé, donde tú quieras, pero estudiarla. Saber lo que le está ocurriendo a una persona que está en duelo, porque muchas veces tienes que sostenerla y porque muchas veces también estás percibiendo algo que si tú no te liberas de las creencias, puedes dar un mal mensaje a una persona y lejos de ayudarla, la puedes hundir más. Entonces, ujú, yo trabajo las dos cosas. Muchas veces hemos hablado del acompañamiento en duelo. Yo tengo certificación también de acompañamiento en duelo, entonces yo me preocupo mucho de que esa persona no salga dañada. ¿Entiendes? No salga dañada. Por supuesto que en la mediumnidad eh, nuestras capacidades psíquicas son importantes porque al final de ahí viene el hecho de poder contactar con el otro lado, ¿no? ujú. Pero Sí. un medium, si no se forma y no es una formación completa, integral, a veces más que ayudar puede dañar a una persona. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Sabes? Ujú, El otro día le decía yo a mi hermana, bueno, a mis alumnos les decía, tenéis que liberaros de todas las creencias antiguas basadas en el miedo, que les molestamos, que les interrumpimos la evolución, que mm, los retenemos y lloramos, porque cada vez que nosotros pensamos así, para empezar, tienes una creencia basada en el miedo. Cuando un ser ujú, querido trasciende, nosotros cuando nos morimos, y esto lo dice también la ciencia, no lo digo solo yo, ¿no? Cuando morimos nos despojamos del cuerpo físico y entre todos los cuerpos que soltamos está el cuerpo emocional y el ego, que es esta mente, este sistema de pensamiento que está basado en la separación y en el miedo, ¿no? Por lo tanto, ujú, nos quedamos en un estado de espíritu de amor expansivo, se llama, que es la única emoción que existe en el otro lado, es el amor. Entonces, si tú no te liberas de esas creencias, probablemente puedas dar un mensaje basado en tus propias creencias. Entonces, el medium tiene que estudiar, tiene que saber, tiene que estudiar otras culturas, religiones, leer libros, aprender de psicología, aprender de la mente, aprender. Igual no tiene que ser un experto en todo, pero tener cultura para saber y para ser cada vez una persona con más, eh, eso, con cultura para poder sostener, ¿no?
Yo no soy Ujú. psicóloga, pero entiendo bastante bien cómo funciona la mente humana. Llevo ya 6 años estudiando todo lo que es la conciencia unida y la Es entiendo. que yo te identifico como una persona totalmente empática y con conocimiento de causa y experiencia, me explico sobre el duelo. Mm, Lo comenté a esto porque te veo muy enfocada en tener en cuenta eso y lo hablamos en algún momento. eh, yo estoy especializado en psicología del duelo. Lo hemos hablado, lo hemos comentado, hemos participado. Y pero cuando estamos de este lado, muchas veces es como que mm, pudieran juzgarte, porque así, ¿cómo podemos hablar de una cuestión de mediumnidad cuando sos psicólogo? Y del otro lado decir cómo hablamos cuando decíamos la palabra fallecimiento, cuando sabemos que hay un mundo espiritual. Y creo que nada es determinante, hay que tener un punto de equilibrio. Lo hemos hablado porque decimos, se puede hacer mediumnidad, sin embargo tenemos que ser conscientes que hay un mundo tangible, conductual, neurológico, que nos va a afectar la pérdida física de un ser querido. Porque yo puedo extrañar mucho a un ser querido que no esté aquí conmigo físicamente, porque necesito verla, necesito abrazarla, necesito darle las gracias, saber si me escucha, que me conteste, sentir su perfume. Y muchas veces el mundo espiritual no me alcanza para eso, neurológicamente la necesito, lo necesito acá. Pero son como pequeños bálsamos de esperanza en todo esto. Y lo dicen hasta las mm, diferentes religiones, con el tema de la resurrección, con el tema de la esperanza y todo eso. Te quiero preguntar sobre alguna experiencia, pero yo les cuento, creo que te he contado en algún momento, cuando armamos grupos de duelo, yo digo, se empieza a hacer la magia, por llamarlo de alguna forma, pero en realidad se empieza a hacer la presencia espiritual. Y me llamó mucho la atención cuando se hace un grupo, cómo se va sentando la gente. Pareciera que se pone de acuerdo cómo se sienta cuando está uno cerca de otro, pero me llamó mucho la atención en una persona que decía que su mamá había sido muy religiosa, que rezaba el rosario todo el tiempo y que ella buscaba paz en el duelo y no la encontraba. Y llegó una señora que estaba trabajando el duelo de su hijo y se sentó casualmente, podemos decir, a su lado. Cuando esta muchacha habla, dice, es que desde que mi mamá no está más, encuentro rosarios en un bolsillo de la ropa, encuentro en la cocina, encuentro en diferentes lugares. Y terminó de decir eso, y la señora del lado, que no se conocía ni estaba manejando el duelo de su hijo, ella dice que la verdadera paz y la conexión la siente cuando reza el rosario. No estoy hablando de religión, estoy hablando de una conexión mm. espiritual. Y le digo yo, estás teniendo la respuesta a la otra muchacha a todas las preguntas que te estás haciendo, te lo acaba de contestar tal vez la persona que está al lado, dependiendo de la interpretación. Era la conexión espiritual de su mamá. Mm, ¿Me explico? Y con esto viene la pregunta. ¿Se dan señales muchas veces de nuestros seres queridos hacia nosotros que no somos medium, podemos decir? Yo sé que sí, que vos podés decir que todos somos mm. medium, ¿no? Que a lo mejor no lo hemos trabajado tanto. ¿Podemos percibir las señales de nuestros seres queridos que nos empiezan a mandar cuando ya han trascendido? Mira, lo primero que te voy a decir es que la palabra medium a mucha gente le genera resistencia justamente Ujú, por todo lo que se ha enseñado en Hollywood y todo esto. Si quitamos la palabra medium, ¿vale? Yo siempre digo, yo me pongo medium para llegar a más gente, porque es un tema que ujú, llama la atención, para, ojalá mucha gente se acercara a mí para dar este mensaje. Por eso me pongo medium. Pero es una etiqueta más. Pero ahora ujú, vamos a quitar la palabra medium y vamos a hablar de la conexión que nosotros tenemos con lo divino. En el curso de milagros se habla que que nos comunicamos con el Espíritu Santo. En ciertas religiones con Jesús, con Cristo, con Dios, con Alá, con quien tú ujú. quieras, ¿no? Pero al final es con lo divino, con esa Sí. parte nuestra que es que nosotros pensamos que está muy elevada, que está en otro plano, pero al final es algo invisible a nuestros ojos y está en otro plano, ¿no? Ujú, Entonces, cuando tú preguntas por las señales, no existe el ser humano, no existe el ser humano que no haya recibido alguna señal a través de su intuición del otro lado, digamos, de lo divino. A esto le vamos a llamar lo divino. ¿Qué es lo que está en lo divino?
ángeles, arcángeles, para quienes crean, ¿no? Dios, Ujú, supraconciencia, Alá, Jesús, los santos, lo que tú quieras, y nuestros seres queridos. No existe un ser humano que no haya recibido una señal, una corazonada, una intuición, un saber sin saber cómo lo sabes, una señal clara de que de pronto necesitas hacer una llamada y no sabes si llamar a uno al otro y de pronto el otro te llama, las ujú, sincronicidades. No existe el ser humano que no haya tenido sincronicidades, no existe. ujú, Todos hemos tenido sincronicidades, señales, conexión con algo que no podemos explicar. Todos. ujú. ¿Qué pasa? Que claro, cuando le ponemos la palabra medium, ya nos imaginamos la mesa de tres patas, redonda, que está haciendo, que está sonando, la mujer con los ojos blancos, ¿sabes? Eso es lo que nos Sí. imaginamos. Mediumnidad no es otra cosa que ser el puente entre dos mundos, nada más. Pero todos en algún momento hemos conectado. De pronto la gente, también siempre lo digo, el científico que está metido en el laboratorio y que te dice que los espíritus no existen, que nada existe, el domingo tú lo ves rezando a un Dios, ¿no? Ujú. Entonces todos tenemos algo y el que no es creyente eh, es una parte que no la podemos, yo siempre digo, el que no es creyente en algún punto de su vida, en algo cree, aunque diga que no. ¿Sabes? Ajá. Entonces, tú me hablas de las señales y yo te digo, no existe el ser humano que no haya tenido sincronicidades, casualidades. Einstein decía, las casualidades no existen, no Ujú, existen. Y no lo digo yo, lo decía Einstein. Entonces, señales tenemos todos. La corazonada, esto que te dice el corazón, que no te acerques a tal por tal cosa. Es un sexto sentido que todos tenemos. ¿Y por dónde se comunica el mundo espiritual? A través de ese sexto sentido, a través de ujú. nuestra intuición. Y por último, decirte que ya mucha gente dice este tema de los medium y todo, pero es que ya la ciencia ya habla de nosotros. O sea, tú escuchas a Manel Sanz y Manel Sanz lo dice. Primero habla de la supraconciencia, habla de que la muerte no existe, te da datos científicos y después te dice, las mediums son maravillosas porque él habla de las mediums. Eso me gusta mucho cuando dice las mediums porque han traído información muy valiosa al mundo físico y pueden conectar con esta supraconciencia y con los seres queridos que están en el otro lado. Entonces, ya no lo digo yo, que soy una medium, a lo mejor pues una más, te lo dice también la ciencia, te lo dice un médico. ¿Entiendes? Entonces yo creo que tenemos que empezar a abrirnos un poco más, a abrirnos Ujú. a que hay algo más. No podemos ser tan soberbios de creer que todo hay que meterlo dentro de un laboratorio. Y retomo lo que dijiste tú de la responsabilidad que hay. Una cosa es el duelo, duelo por la pérdida física y otra cosa es la conexión. Yo siempre en mi escuela, yo tengo una escuela de mediunidad y siempre les digo, una cosa es que aprendamos mediunidad, pero tenéis aquí el círculo de duelo porque necesitamos trabajar el duelo. Hay que trabajar porque te duele el vacío, la pérdida física, te duele no poder llamarle, te duele no poder, las expectativas duelen, Y el, el lo que no pudo ser, lo que no va a ser, el no poder, tú tienes una identidad con esta persona. O sea, yo soy la mamá de, y de pronto ese hijo muere y esa identidad se ve también perdida, ¿no? Todo esto hay que trabajarlo y se trabaja desde las herramientas de la psicología, de la psicoterapia, ¿no? Y la mediunidad es un gran alivio, es un bálsamo muy grande, pero se trabaja. Si tú estás en un duelo duro, no puedes pretender que solo con una cosa, ¿sabes? Eso es lo que yo creo. Por eso yo en mi escuela tengo círculos de duelo, invito, alguna vez te he invitado a ti también, a que charlen para las personas que tengo, porque tengo el 99% de las personas que yo están en mi escuela son personas que están en duelo. Sí, deberíamos hacer otras y lo vamos a hacer otras charlas. Me quedo pensando en esto y me parece muy lindo todo esto que comentas, ¿no? Porque a veces el duelo significa combate al dolor. El dolor Mm, es tan grande que duele hasta el cuerpo porque mm, tiene consecuencias hasta físicas, ¿no? Que lo podemos sí. hablar relacionados con la biodescodificación.
El punto de encuentro entre la psicología, y que lo hemos hablado, y la mediumnidad es que saber que una va de la mano de otra. Mm, Del momento que uno tiene una pérdida, sea cual fuera, porque siempre hablamos de duelo, identificamos pérdida física. En realidad el duelo es lo que iba a ser y no fue. Recién hablamos de tu sobrina, ¿no? Creo que muchas veces, y aparte es un camino que se recorre de manera permanente. No es un mm, momento que se supera el duelo. Y en ese recorrer de manera permanente, una de las cosas que nos queda pensar es el que hubiera sido lo que iba a ser y no fue. Me explico, cuando llega el pensamiento de la escuela que hubiera estado, o el primer noviazgo, o tantas cosas que no fueron, y eso nos hace no retroceder, sino que nos hacen concientizar de otra etapa del duelo que se va viviendo. Y siempre, como en todo fondo que se toca en la vida, el salvavidas muchas veces es la espiritualidad. Y entendiéndose espiritualidad, como creer aunque sea en nosotros mismos. Los otros días hablaba con una persona casualmente de España y me dice, yo no creo en nada, como para salir de una situación muy difícil, no crees en nada. Ok, no te digo que creas en algo, ¿crees en vos? Sí, y con eso basta. Creer en uno mismo, que somos vida misma, que somos amor mismo, que somos extensión de un propósito de vida, ya habla de algo espiritual en nosotros, en una mm. intención invisible que está dentro nuestro para sanar. Eh, Nati, ¿cuál fue la experiencia que más te llamó la atención en esto y que nos pudiéramos compartir? La experiencia, yo creo que hubo como un punto de quiebre cuando empezaste a hacer mediumnidad que dijiste, wow, me explico, o sea, sí es real lo que estoy Mm. viendo, lo que estoy sintiendo. ¿Cuál fue? Bueno, antes de nada decirte que yo no soy creyente, yo soy sapiente. Ujú. ¿Está Yo creo bien? que ya no se trata de creer, se trata de saber. O sea, ya Ujú, no podemos hacer oídos sordos a que la muerte no existe, ujú, porque ya hay base científica, las experiencias cercanas a la muerte eh, nos dan una información increíble. Entonces, cuando alguien dice, no, yo no creo, es porque no ha querido informarse. Punto, no hay más. ujú, ¿Sabes? Entonces, cuando tú te empiezas a informar, tienes la historia de Anita Morjani en su libro Morir para ser yo, que tienes a Tessa Romero que habla 24 minutos al otro lado también y cuentan historias de experiencias cercanas a la muerte, más todas las que cuenta el doctor Manel Sanz, ¿no? Eso por un ujú, lado. Lo segundo, mira, em, la primera vez que yo tuve una conexión no fue siendo medium y por eso yo siempre digo que esto lo tenemos todos y que todos en algún momento hemos sentido algo. Yo tuve mi ujú, primer duelo a mis 16 años que trascendió en ese momento el que era mi novio, ¿no? Yo tenía 16 años y él tenía 22 y murió de un cáncer de pulmón y a mí la vida ujú, se me rompió en dos. O sea, fue brutal ese duelo, porque además fue en una sociedad del ocultismo, el duelo se ocultaba. Se ujú. ocultaba el duelo y se ocultaba el muerto, perdonando la expresión. No había que hablar de él porque si hablábamos de él era, Se sufría podíamos, más. se sufría más o yo podía llorar, que al final llorar es lo más bonito que te puede pasar en el duelo porque puedes drenar la emoción, ¿no? Ujú, Entonces él murió y junto con él murió todo, porque nunca más nadie habló de él. Y eso a mí me dolía muchísimo más que poder hablar libremente de lo que me había ocurrido, ¿no? ujú, Eh, Cuando llevaba más o menos como un año de duelo, me acostaba todos los días llorando. Yo le sentía a él que vino, se acercó a mí, me movió el pelo, me susurró algo en el oído. Y yo sentí una paz tremenda, pero tremenda, tremenda, Gustavo. Ahí, yo sabía que era él. A mí ujú, nunca nadie me iba a decir, no, eso te lo imaginaste, estabas tan mal porque sentí paz, tranquilidad. Y ahí me levanté. Ahí fue cuando empecé como a vivir una vida de adolescente medianamente normal, ¿no? Esa fue la ujú. primera. La segunda fue con mi tío. Mi tío murió cuando, ahora mi hijo tiene 9 años, pues justo, porque mi hijo estaba recién nacido cuando él murió. Y también le sentí. Se acercó, me susurró algo en el oído y nuevamente volví a sentir esa paz, ese manto de amor. Esas fueron 2 o 3 veces que yo sentía a mis seres queridos.
Y después, cuando comencé con la mediumnidad, no pensé que sí me iba a dar tan fácil, la verdad. O sea, pensé que iba a tener que estudiar muchísimo. Sin embargo, me dieron dos clases y a la tercera que hice una práctica, yo vi a un señor mayor que tenía la cabeza blanca, venía vestido de X forma, me hacía unos movimientos con la mano, me mostró un collar, me hizo cosquillas me hacía cosquillas y me enseñaba cosas y estaba yo de lo más tranquila cuando le dije a la medium que nos estaba enseñando, yo estoy viendo un señor así, así, así. Ah, apaguen todos los micrófonos porque fue online. ¿A alguien le hace sentido? Sí, dijo una chica. Es mi abuelo porque mi abuelo, él me hacía unas cosas así con la mano, así. Ujú, ¿Sabes? Movía las manos. Y me dijo que ella jugaba con su abuelo así, yo lo describí además, me dijo que era tal cual, y él no paraba de enseñarme un collar así. Me dijo, es que yo le regalé un collar, pero se lo metí adentro del cajón, entonces por eso él me lo mostraba con la mano. Esa fue la primera vez que yo conecté de forma consciente como medium, ujú, ¿sabes? Y de ahí en adelante ya tú has visto todas las conexiones que he hecho, que han sido miles. El año pasado hice más de 3.000. ujú. Esa Sí, fue como Esa fue como la primera que te digo. Entonces ahí es cuando tú dices, por eso yo siempre digo, se te quita la tontería cuando aprendes, sí, sí. porque yo hablaba con la medium que fue la que nos enseñaba y ella me decía, tienes a no sé quién al lado y me describía a mi tío y yo decía, "Ah, ¿cómo lo hace? No sé qué. Pero cuando aprendí yo dije, ostras, esto se puede, es que yo lo estoy viendo, lo estoy percibiendo, a veces no los veo, pero sí los percibo y Ujú. con datos muy reales, muy concretos, ¿sabes? Sí. Em, me imagino ese momento de dolor como que muchos hemos tenido cuando pasó lo de Isaac. Mm, Em, y hace un tiempo hablaba con un sacerdote católico en una entrevista y él mencionó la mediumnidad, pero no la etiquetó como algo malo en ese punto, pero dijo, sí que hay gente que maneja mal la mediumnidad y hablamos al punto inicial que hablamos esto de la gente que por ahí lo cinematografía, lo hace muy cinematográfico tal vez, pero dice, es que la mediumnidad llegué con alguien que puede tener la intención de querer practicar el ocultismo, por llamarlo de alguna forma, que también sabemos que existe gente que lo puede llegar a hacer, pero me llamó mucho la atención porque dice, la mediumnidad se puede despertar en momentos de mucho dolor, gente que ha experimentado un dolor muy grande en el duelo. Y, y me voy a algo que alguna vez te preguntaba a vos de, creo que en la entrevista anterior, es decir, ¿qué pasa cuando soñamos con nuestros seres queridos? Si mal no recuerdo, me dijiste, es que muchas veces se presentan cuando estamos pasando un duelo complicado, mm, como para querer mm. darnos un mensaje. ¿Eso es así? ¿Y cómo se haría cuando soñamos con nuestros seres queridos trascendidos? Bueno, eso se llama la mediumnidad onírica y el doctor Michael Newton en sus libros, tienes el libro El destino de las almas y El viaje de las Ujú, almas, él tiene unas investigaciones a través de la hipnoterapia que hablan sobre justamente cómo ellos se presentan en los sueños. ¿Cuál es la diferencia entre cuando es mente y cuando son ellos? Es que cuando son ellos, primero tienen lo que se llaman los sueños vívidos, ujú, los vives de forma muy real. Lo segundo es que te dejan caer un manto de amor. Te sientes en paz, en tranquilidad, en amor. Te levantas y dices, estoy feliz. La mente no trabaja así. El ego no está para que nosotros seamos felices. No, su función no es que nosotros estemos en paz. Su función es mantenerte a salvo. Y ujú, para el ego, para nuestra mente subconsciente, todo es una amenaza. ujú, Entonces, cuando tú los sueñas mal, tristes, que le falta algo, que te vienen a reclamar por una lápida y te levantas así como asustado, con tristeza, esos no son ellos. Es nuestra mente que está proyectando en estos sueños, pero cuando son ellos, te das cuenta, te levantas como en una burbuja, estás todo el día contento, estás todo el día alegre. Fíjate que mi hermana estaba en el duelo más duro, o sea, yo siempre les digo a toda la gente que está en mi escuela, les digo, todo lo que me podáis decir terrible en un duelo, yo se lo escuché a mi hermana. Todo, porque pasó el duelo más difícil que puede existir que puede vivir un ser humano, que es cuando muere un hijo. Y levantarse un día y decirme, hermana, estoy en una burbuja de amor. Me siento que el amor me llega por todos lados. Es que yo sé que es ella, porque es que anoche la soñé y me siento.
en un éxtasis de amor. Eso lo hacen ellos. Tu mente Ujú. no hace estas cosas. Tu mente tiene la dopamina que es rápida y es cuando tú estás viviendo un momento de felicidad extrema, pero dura muy poco. Pero cuando ellos vienen, te dejan ese manto de amor, esa paz. Y ya te digo, están evidenciados también en estos libros que son los libros del doctor Michael Newton, que ellos usan técnicas. Cuando llegan al otro lado, ellos usan técnicas para poder comunicarse con nosotros. Y ahora te quería contar eso también, porque yo empecé con la mediunidad para conectarme con ellos y luego me leí un libro que es el libro El plan de tu alma de Robert Schwartz, que me pareció brutal, que habla de los planes álmicos y empezamos con toda una investigación con mi hermana y con varios mediums a ver los planes álmicos. Y fue brutal porque empezamos a ver los planes álmicos y el rol que ellos cumplen en el otro lado. Que tú me dirás, pero eso no es evidenciable. Y yo siempre cuento el rol de Luis Ángel, que es un muchachito que sus padres vinieron a una sesión conmigo. Me parece que él había trascendido un mes antes de Ujú. Estados Unidos, por lo tanto yo no tengo cómo conocerlos. Ellos me conocieron en las redes sociales, pagaron un servicio mío, les hice una sesión y después con el tiempo eh, hicimos otra sesión y me preguntaron qué es lo que hacía él en el otro lado. Yo se lo pregunté y él me empezó a mostrar que él hacía una especie de fiestas. Suena un poco como, ya te vas a meter en un terreno, pero escucha bien la historia porque fue muy interesante. Como yo ya llevaba un tiempo averiguando y investigando con mediums el tema de los roles que ellos cumplen en el otro lado, pues se lo pregunté. Y entonces él me comentaba que nosotros cuando morimos, tú ya sabes que vamos soltando capas, ¿no? Y el estado de Ujú. luz es cuando soltamos el ego. Eso es el estado, es un estado de conciencia, ¿no? Las personas que todavía no han llegado al estado de luz es que tienen ciertos apegos aquí, todavía se perciben en un cuerpo físico, sienten apegos a la materia, sienten apegos al trabajo, a una pareja, a una relación tóxica. Entonces no están en ese estado de luz. Y él explicaba que cuando todas estas personas que no están en estado de luz y logran trascender, es decir, logran el estado de luz, les hacen una fiesta muy grande, tipo como una graduación para felicitarlos porque han logrado el estado de luz. Y entonces él decía, y yo me voy a encargar de estas fiestas, pero lo voy a hacer a lo grande. No unas fiestas como se están haciendo ahora, yo quiero hacer, y él me explicaba, como tú conoces, es como un concierto muy grande y esto es lo que yo estoy preparando aquí en el otro lado para todas estas almas. Cuando yo terminé de hablar, esos padres me miraban así y me dicen, Natalia, es que él pertenecía al comité de fiestas de la universidad. O sea, fue increíble. Ese fue uno. Y el siguiente que vi, recuerdo mucho que me mostraba que él em, estaba a cargo de unos campos vírgenes. Entonces Ujú. él decía que en el otro lado también hay naturaleza y también hay campos y que a él le gusta cuidarlos y que las almas que todavía no han trascendido a veces los llevan como ese, como al aire libre, y todavía hay algunas que se perciben con cuerpo físico y me dijo, yo estoy a cargo de esto y lo cuido porque es la Pachamama, ¿sabes? Eso más o menos así me explicaba. Sí. Y termino de contarlo y la mujer me dijo, él vivía al lado de una reserva y aquí él era el que cuidaba la reserva. Entonces ahí es cuando tú dices, siempre tiene algo que ver con nuestros seres queridos, lo que hacen en el otro lado. Y a partir de ahí hemos visto infinidades de roles y cada vez que terminamos de ver el rol, siempre nos dicen lo mismo. Es mi mamá, es mi papá, es tal cual. Es que mi papá hacía eso aquí, es que a mi papá le encantaba esto. Y te comprenderás de gente que yo, tú sabes, tú has estado en mi escuela, que yo te he invitado a hacer clases y ves que hay gente que yo no los conozco de nada, ¿sabes? Entonces, es Ujú. increíble. Y ahí es cuando nosotros decimos, no podemos obviar que en el otro lado existe una vida. Y ya hay películas, hay documentos, hay libros, hay textos, hay científicos hablando de eso. O sea, que el que no quiere es porque no quiere y punto. Entonces, Es yo no me que enfoco en esa gente que no quiere y que no cree. Pues yo me enfoco en la otra gente que sí está abierto. Porque mira, Gustavo, no es lo mismo decir adiós que decir hasta luego. No es lo mismo. Es que volvemos al mismo, yo creo que forma parte del miedo no creer, Mm, porque, o sea, yo soy católico y bueno, mm, lo hemos hablado muchas veces y ni discutimos si uno cree o no cree, ¿no?
Yo creo, por ejemplo, en el que no cree, como te decía, yo creo que Dios vive dentro de esa persona que no cree porque es buena gente, me explico, y hace buenas acciones. Pero más allá de eso, yo pregunto mucho y trato de averiguar. Y hasta en el mismo, por ejemplo, catolicismo habla, San Agustín decía, es un cambio de estado, es como que me cambio de habitación. Por eso creo que cada uno por ahí va teniendo, poniendo esas limitantes. Y mencionabas de mi participación en una clase, en unas clases que me invitaste, y yo muy agradecido. Y no puedo esquivar ni decir no, no pasó nada. Recuerdo que en alguna meditación, en alguna técnica que nos enseñaste, me tocó interactuar con una mujer, si no me equivoco, del sur de Chile. No me acuerdo si era de Temuco o de Concepción. Mm. Y esa estaba por el duelo de su marido. Y yo podemos decir, como para no, que estaba en modo experimento, voy a ver qué tal, por un recién nos conocíamos. Y recuerdo haberle dicho algo de Bariloche, de Argentina, y la mujer se emocionó mucho y era uno de los pendientes que tenía con su marido. Y yo Mm. nada que ver, y no la conocíamos en todo esto, ¿no? Entonces, sí, es una realidad intangible, energética que está cerca nuestro y nos da ese consuelo. Em, Nati, para ir aterrizando un poquito todo esto y después volver a grabar y hacer cosas, en esta experiencia que vas a hacer virtual, por un lado, quien quiera hacer una experiencia virtual como de esta conferencia grande o de estos talleres, ¿en dónde te puede encontrar quien no te conoce? ¿Tu página es cómo te encuentran? En mi página web es nataliarielof con doble F, .com, pero me podéis encontrar en cualquier red social y soy la única Natalia Rielof, así que no Ujú, existen más. En Instagram es donde generalmente estoy más activa, pero ahí me encontráis ujú, para lo que necesitáis de mí. Tengo sesiones, cursos de mediunidad, círculos de duelo. Cuando yo te invito a ti es para que nos des esa mirada psicológica, ayudes a mi comunidad. Es lo que tú decías en un principio, esa parte tangible, real, de que te duele, neurológica, conductual. Pues yo te invité ahí y fue a una clase además hermosa, ¿no? sí, Y, sí, sí, y gracias. paralelamente, yo tengo un círculo de duelos y tengo una escuela de mediunidad donde han pasado más de 500 personas ya, que se llama Conectados, y ahí me Ujú. encuentran. Nati, referente a esta actividad presencial que vas a hacer en Madrid, ¿qué puede esperar la gente allá? Porque suponete que yo voy, más allá de la cantidad de la sala, que entiendo que tiene una capacidad amplia, pero si yo voy en una conexión tan íntima, buscando con mi ser querido, trascendido, eh, y me puedo sentir un poquito cohibido. No sé si ir o no ir porque va a haber mucha gente. ¿Cómo se va a manejar esto de las conexiones o lo que se va a tratar con una buena audiencia de personas presentes? Lo primero es que vas a estar en tu sitio tranquilo y vamos a enseñarte cómo se hace para que lo hagas en tu día a día sin miedo. Que no tengas miedo a poder conectar. Tú has vivido esa experiencia conmigo también, Ujú. sin miedo, sin, ay, le estoy molestando, ay, que estoy abriendo portales. No, nada de eso. Es una conexión genuina, auténtica, ¿sabes? Y luego sí es verdad que voy a hacer conexiones con gente del público, pero con quien quiera. No voy a sacar a nadie que no quiera, no voy a sacar a nadie que se sienta cohibido. Hay mucho respeto, mucho cariño por nuestra parte. Va a estar Pauli también. Y todo aquel que quiera realmente, ¿sabes lo que pasa, Gustavo? Que toda la gente que me conoce y que ha venido, de hecho todas las entradas que ya se han vendido son gente que ya ha venido conmigo y están deseando estar ahí porque han vivido unas experiencias tan bonitas con sus seres queridos, tú también lo has visto también en mi escuela, que todo eso hollywoodense que se nombra y todo esto quedó fuera. Y entonces están todas deseando, ojalá me toque a mí, ojalá me toque a mí, y todas quieren. Entonces, que la gente se quede tranquilo, que vayan a vivir una experiencia bonita, en donde vamos a, todo esto que se dice, que la muerte no existe, os lo vamos a enseñar. Y quiero que conozcan también a Pauli, la conozcan un poquito mejor, porque ella
para mí es la prueba viva de que te cambia la vida. ¿Sabes? Entonces yo voy a hacer conexiones también en directo, pero a quien realmente quiera y quien quiera vivir la experiencia. Yo jamás Ujú. voy a sacar al escenario a nadie que no quiera vivir una experiencia como esta, que se sienta cohibido, porque lo que menos queremos es hacer sentir mal o hacer sentir cohibido a nadie. Ujú. ¿Vale? En el duelo, en lo más profundo del dolor, siempre hay un tesoro escondido. Creo que eso es lo que nos tenemos que animar a encontrar. Y esta mañana sí hablaba con una persona, hablando del tema de la psicología, y yo digo, creo que cada psicólogo, cada persona que se dedica a una profesión, en el caso de la salud mental, seguimos la corriente de la cual queremos sanar desde la experiencia. En el caso mío, me especialicé en duelo para comprender el dolor que estaba sintiendo. Y cuando hablamos del duelo, no únicamente hablo del duelo por una pérdida física, sino la cantidad de una mudanza, una relación que no llega a su fin, o tantas cosas que pueda haber. Y creo que nos tenemos que animar a ese punto. Y ese regalo, por ejemplo, que encontraste vos en el dolor, fue la mediumnidad. Mm. Porque no es que decir, si no hubiera pasado lo de tu sobrina, a lo mejor no fueras medium y estarías en los hoteles, pero se le encuentra un sentido de vida, una reconstrucción del sentido de vida después del dolor. Entonces creo que nos tenemos que dar el permiso a lo mejor de sentir y animarnos a descubrir nuestro nuevo sentido de vida. Y esto nos puede ayudar. Es ¿Mm? que, Gustavo, la mediunidad te da esperanza, conexión y unión. A todo lo que Ujú. tú le dijiste adiós, ya desaparece el adiós. Fíjate que cuando mi hermana empezó con el duelo, ella tenía terapeutas que trabajaban la pérdida de mi sobrina desde la pérdida. Todo el rato se hablaba de la pérdida. Y ella, más allá de estar cada vez mejor, estaba cada vez peor, porque era todo el tiempo trabajar la pérdida, la pérdida, la pérdida, la pérdida, la pérdida. Pronto eh, yo, como ya llevaba mucho tiempo estudiando la conciencia unida, le digo, mira, déjate de chorradas, si quieres empezamos y yo te explico, te enseño. Comenzamos a trabajar juntos. Es verdad que yo le puse un psicoterapeuta que es muy amigo mío, en ese tiempo yo no te conocía, y cambia completamente cuando tú te das cuenta que la conexión es real, que existe, que ellos no se han ido, que han cambiado de forma, que siempre te están acompañando, que siempre están con nosotros, además nos ayudan. Todo cambia. Y paralelamente a eso, tienes que seguir trabajando porque mi hermana, por supuesto, que le encantaría poder tener, mi sobrina ahora tendría 6 años, le encantaría poder llevarla al colegio, le encantaría vivir todo lo que vive una madre con un niño de 6 años y después cuando esté grande, todas esas cosas, pero al final vas teniendo todos estos recursos para poder irlo trabajando. Entonces, no Ujú. es lo mismo cuando decimos adiós, hasta nunca que cuando decimos hasta luego, hasta ahora, hasta cuando yo aprenda, ¿sabes? Ujú. Sí, sí. Cuando la psicología por ahí parece que nos centramos en el tema de la pérdida, dependiendo del enfoque de cada uno, creo que la intención es, el duelo es un camino de aceptación. Entonces, a lo mejor el enfoque o cómo se transmite el mensaje no es el indicado o no es el del momento. Sin embargo, creo que cuando se trabaja en la pérdida, lo que se está tratando de buscar en la persona en duelo es la aceptación. Y yo voy a cambiar la aceptación por asentimiento. La Mm, aceptación muchas veces la relacionamos con resignación, es como que estoy resignado que no está, y el asentimiento es una negociación de la nueva realidad. Entonces, creo que esta nueva realidad, en el dolor tenemos que buscar todas las herramientas que tenemos, mm, llamarlo herramientas por llamar herramientas, por ponerle un nombre, ¿no? Pero tenemos que tomar las herramientas de la rutina con la actividad física, por ejemplo, con lo tangible, la rutina de la terapia psicológica para la parte conductual y la parte de los sentimientos, el tema de la mediumnidad, la espiritualidad para sanar esa parte, para comprenderla esa parte. Y mm, esto no significa que nos vamos a perder y nos vamos a ir en este mundo porque sí está muy etiquetado de hollywoodense, como quien diría, sino de espiritualidad, de un mundo espiritual que está cerca, que se comunica de una u otra forma. Y de hace rato, para cerrar, te quiero decir que es como que hay alguien con nosotros, ¿verdad, Nati? mm, mm. Mira, vivimos en este mundo sin ser de este mundo, decía Jesús. Ujú. Mira, la aceptación.
por decirte lo que trabajamos mucho también. La aceptación, tú hablabas de ella. Yo la aceptación siempre que la trabajo, siempre les digo, aceptar primero que estoy en un duelo, aceptar que Ujú. me duele, aceptar que es difícil, aceptar que hoy tengo rabia, aceptar que quiero tener a mi ser querido conmigo, aceptar que hoy mi vida no es igual que la de ayer, aceptar que estoy en un proceso difícil, aceptar que necesito mi tiempo. Ese es el periodo, esa es la parte de la aceptación, ¿no? Que a nosotros nos Ujú. gusta. Y con respecto a la mediumnidad, yo siempre pongo un ejemplo, digo, mira, yo hoy puedo ver y a ti te veo, guapísimo, divino de la muerte, ¿no? Y veo mi escritorio donde estoy, a mis hijos, mi casa, todo lo veo. Mañana me da, no sé, una cosa en los ojos, como se llame, glaucoma o como se llame, y dejo de ver. Yo el mundo, como lo conozco, tengo que volver Mm. a relacionarme con el mundo. Tú sigues ahí, el escritorio sigue aquí, mis hijos siguen estando, pero yo ya no sé relacionarme con ellos. Voy a andarme chocando con las cosas, me va a dar rabia porque no puedo ver, voy a querer ver a mi marido y no voy a poder verlo, voy a tener que acostumbrarme a tocarlo, voy a tener que acostumbrarme, bueno, se entiende, ¿no? Voy a tener que acostumbrarme a al Qué buen mundo ejemplo. otra vez voy a tener que acercarme y a vivir en este mundo sin algo que es la vista. Y voy a pasar por un duelo y me va a dar rabia y voy a sentir que la vida es injusta y hasta que llegue un momento en el que voy a aceptar y cuando yo acepte que ya no hay vuelta, ya acepto que no tengo visión y empiezo a aprender de nuevo. Eso es la Ujú. mediunidad. Eso es el duelo y la mediunidad te da esa esperanza de volver a comunicarte con el mundo, de volver a comunicarte con quienes están aquí, pero de otra forma. Porque en el duelo, si tú no trabajas que la mediunidad es real, pero ya no es igual que antes, porque tú te comunicas con tus seres queridos, pero es algo muy sutil. Es sutil, es, eh, es intangible. Si yo no trabajo mi Ese. duelo, eso tampoco va a ser suficiente. Ujú. eh, Porque hay gente que dice, yo quiero una señal, y cuando la tiene, no me es suficiente, porque no has trabajado tu duelo tampoco. ¿Me Ah, tal entiendes? cual. Esto que decís, qué buen ejemplo pusiste, ¿no? Del tema de que si dejamos de ver, y me vino la palabra de la sinestesia, que es lo que desarrolla la gente no Mm, vidente, que mm, es la mm. capacidad de tener sensaciones Exacto, más desarrolladas, como el sentido de la música, relacionarlo con un color y todo este tipo de cosas, que viene, fíjate, como el regalo en el duelo, el regalo de una capacidad como la sinestesia para la gente no vidente que hoy nosotros no la tenemos y ante el dolor en un proceso de duelo, lo veo está en la mediunidad, en tratar de ver el mundo espiritual que no se ve como a lo mejor hoy nosotros tenemos posibilidades. Nati, te quiero agradecer mm. el tiempo y A ti, te vamos a hacer sigamos, vamos a invitar a la gente a tu canal o el mío, aquí en Gustavo Torres Podcast, que son mis redes sociales, o aquí en la Agencia Fronteriza de Noticias, o si no en tu canal, para seguir esto de ir conociendo, educándonos y transitando quienes están en este proceso del duelo. tienes que venir a mi comunidad porque cuando te llevo la gente, Gustavo, Gustavo, se vuelve loca. Tienes ahí tu club de fans. Oh, gracias. Bueno, cuando digas armamos una charla y me gustaría hablar a mí de todo esto de las sensaciones y de las sensaciones, sentimientos y todo lo que es la parte física, cómo nos afecta el duelo, porque es lo más Totalmente. tangible que tenemos en contraposición del mundo espiritual. Y nosotros tenemos dos cosas para hablar y con esto cierro, porque empecé hablando de la palabra fallecimiento, de muerte, pérdida física, y desde el punto de vista de la aceptación, que es la que hablamos en este camino que se habla en la psicología, hablamos de eso, lo nombramos como estamos. Y en la tanatología se habla de trascender. La trascendencia es creer que hay algo más allá. Entonces, cuando hablamos y a cada persona que esté escuchando y que ha tenido una pérdida, yo digo, los invito a que lo mencionemos como lo sientamos del corazón. Entonces, Mm. y ahí empieza un poquito a estar un poquito mejor que el día anterior y empezamos en este camino de asentimiento de la nueva realidad y de encontrar nuestro nuevo sentido de vida. Y cierro, es que hablo mucho, vos lo sabes. Y el nuevo sentido de vida nos ayuda a honrar la memoria de nuestro ser querido y continuar con su legado en esta tierra que tenemos tangible. Te mando un beso grande, Nat.
Gracias a ti, Gustavo, también. Ahí te quedaste congelado. Ay, gracias a ti. Y lo que yo te diría para Sí. terminar es, aludiendo al ejemplo que te puse de la vista, es no pelearse con que ya no puedes ver. No te pelees más Ujú. con que no puedes ver. Empieza a disfrutar y a conocer el mundo sin la vista. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. No, el duelo es esa pelea, dejarse de pelear y empezar a disfrutar esa nueva conexión con el otro lado. Y quien tuviera para vivirlo otros 80 años, 40 para equivocarme, 40 para sufrir desengaño. Que dura, mala y cruel resulta esta vida, si cuando se acaba te vas dando cuenta que hacía ya tiempo que la había dado por perdida. Hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de callarme y de rendirme. Hoy me arrepiento de lo que no hice, lo que no quise, lo que no dije, lo que no hice.